te damos muchas gracias porque eres bueno. Gracias, Padre, porque tus ojos siempre, Señor, están contemplando la tierra, Señor. Padre, viendo a buenos como a malos, como dice tu palabra. Padre, y que tu mano nunca se acorta para bendecir. Gracias, Padre, que tenemos la confianza y la seguridad, Señor. Padre, de que tú, Señor, tienes cuidado de nosotros y de nuestras familias. Padre, gracias por tu gran amor. Gracias por demostrar ese amor, Señor, a nuestra familia, por tu cuidado especial. Padre, y como cada mañana queremos honrarte a ti, honrarte Jesucristo, honrarte Espíritu Santo, honrarte Dios Padre Todopoderoso. Pedimos, Señor Jesús, Señor, que tú estés en medio de nosotros, de nuestra persona, de nuestra familia, de nuestros hijos, nuestro esposo, Señor, cada miembro de nuestro hogar. Padre, que en esta hora, en esta mañana, Señor, disponemos nuestras vidas para recibir de ti, que tú nos hables, Señor, que tú toques, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, y que podamos, Señor, ser entendidas en lo que tú quieras hablarnos. Padre, para poder ir moldeando, cambiando hábitos o haciendo lo que tengamos que hacer para llevar una vida recta, Señor, como tú lo deseas. Ayúdanos a ser entendidas, Señor, en los tiempos. Te bendecimos, Señor. Amén y amén. Bueno, pues aquí estamos, igual con mi última participación del libro de Proverbios. Así que muy bienvenidas todas, muy buenos días. Y estamos viendo el capítulo, déjenme abrir aquí mis notas, el capítulo 29 del versículo 20 al 27. Y vamos a estarlo leyendo aquí. Del versículo 20 al 27. Y yo le puse un título, no sé cuántas tuvieron la oportunidad de abrir su estudio, pero le puse consejos de sabiduría para la vida diaria. Y esto es lo que realmente es todo el libro de Proverbios, ¿verdad? Desde que iniciamos, es un libro de puros consejos sabios. ¿Para qué? Para nuestra vida diaria y que Dios nos ayude a poder a reflexionar en ellos y poder tener eh, y trabajar en ellos para poder ir cambiando esos consejos que nos hacen cada vez más sabios. Y dice, y piensa antes de hablar o de actuar, porque cuántas veces nosotros nos adelantamos y por nuestra lengua tan fácil de hablar palabras antes de reflexionar o pensar, la regamos, ¿verdad? Bueno, y trae ahí varios temitas que los vamos a ir desarrollando, pero dice que podemos observar en todo esto, en una introducción breve, podemos observar cómo Salomón escribe principalmente estos consejos para ofrecer sabiduría sobre la vida diaria, para que nosotros eh, pensemos bien, como dice el título, antes de actuar, antes de hablar, antes de reaccionar, ¿verdad? Para eso es el libro de Proverbios. Y en este capítulo no es la excepción donde Salomón nos está dando esos consejos, ¿verdad? Porque nosotros como seres humanos a veces, wow, somos expertos, ¿verdad? Y nos gusta hacer nuestra voluntad y nos gusta reaccionar a la primera y nos gusta hablar a la ligera porque pues somos carne y así somos, ¿verdad? Y reaccionamos. Pero que Dios nos ayude a ir transformando día con día. Que cuando escuchemos estas consejos, palabras, sabes que Dios nos pone en su palabra, se nos vengan a la mente. Y cuando estemos pasando cualquier situación y nosotros como seres humanos, como mujeres sabias y entendidas, podamos controlar nuestros impulsos, ¿verdad? De eso se trata la palabra y de esto se trata lo que Salomón escribe aquí en este proverbio y en todos los proverbios que está escrito y nos los vuelve a remarcar varias cosas
con la intención de que nosotros vayamos transformando y cambiando, ¿verdad? Esos hábitos. Vamos a ver versículo a versículo. ¿Por qué? Porque aquí nos presentan esas advertencias y consejos, ¿verdad? Relacionados con toda la conducta humana. Así que vamos a ir desarrollándolo. Veamos el primer versículo. Si tienes tu Biblia ahí o tu estudio, dice el versículo 20. ¿Has visto a un hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay para el necio que para él. ¿Alguien ha visto algún hombre ligero en sus palabras? ¿Alguna mujer ligera en sus palabras? Yo sí, al menos hasta yo misma, ¿verdad? Muchas veces, y más cuando en casa, ¿no? Cuando surge alguna situación que ni nos gusta, pues rápido contestamos y nos ponemos a la defensiva, ¿verdad? ¿Y qué dice ahí? Más esperanza hay para el necio que para él, que para esa persona que habla a la ligera, que habla con prontitud, con sus palabras. ¿Por qué? Dice este versículo, nos advierte contra el peligro de hablar sin pensar. ¿Por qué? Porque surge la imprudencia al hacerlo. Y la imprudencia al hacerlo, al hablar a la ligera, sin pensar las cosas, puede ser muy dañina, ¿verdad? Porque podemos caer en necedad y podemos hablar pecado, dice ahí, dice la palabra, ¿verdad? En la multitud de palabras no falta pecado. ¿Y por qué? Por esas reacciones que a veces tenemos de ponernos a la defensiva, ¿verdad? Y tenemos nosotros que ser prudentes al hablar, no hablar con ligereza, tanto en situaciones difíciles como que puedan comprometernos, ¿no? Comprometernos lo que decimos. Dice en Santiago 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, o sea, tranquila, tardo para irarse, también para enojarse. Y esto nos habla de ser prudentes y escuchar antes de hablar. O sea, qué sabio Salomón dirigido por el Espíritu de Dios, al dejarnos escrito esto, qué tan importante es que nosotros pensemos antes de hablar, ¿verdad? Que seamos prontos para escuchar, que estemos primeramente escuchando con atención y reflexionar antes de contestar. ¿Por qué? Porque hay veces cometemos imprudencias al hablar y estas imprudencias nos pueden llevar a sacar palabras que no quisimos decir y dañar a las otras personas o comprometernos, ¿verdad? Con cosas que a lo mejor ni estábamos pensando o no queríamos. Entonces, esa es la importancia en este versículo, que nosotros tengamos eh, ese discernimiento y esa prudencia para hablar, ¿verdad? Así que bueno. Hay que tener muy en cuenta, ¿verdad? Cuando estamos en unos diálogos o en algunas discusiones o en algunas conversaciones, ¿verdad? De discusiones o de lo que sea, tengamos nosotros en cuenta siempre el escuchar con detenimiento, pero hablar con mucha prudencia si es necesario y controlar nuestros impulsos, controlar nuestras reacciones, porque en eso es donde nosotros cuando reaccionamos de acuerdo a lo que estamos escuchando y por dentro estamos sintiendo que no, eso no es y no nos gusta y reaccionamos y decimos, chin, ya dije la palabra que no quería, no, ya me comprometí o ya le hablé feo a mi esposo o a mi hijo y que pudo haber dañado, ¿no? Sus sentimientos. Entonces, seamos prudentes, mujercitas. Verso 21 nos dice, el siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postrer será su heredero. Y este versículo, la verdad que yo lo apliqué ahí en su estudio, lo apliqué en una forma de disciplina viéndolo con los hijos, pero en realidad
Les toqué muy poquito el tema, pero quiero ampliarlo ahorita en cuanto a lo que es en realidad. Dice, el siervo mimado desde la niñez por su amo. Esto nos está hablando, y hay otra versión que dice, mira, el siervo consentido desde la niñez será al final un hijo malcriado. Y en otra versión dice, el siervo consentido desde la niñez al final lo tendrá por hijo. Y esto es tremendo, ¿verdad? Porque tiene implicaciones muy, muy significativas en relación al trato que nosotros debemos dar a las personas. Aquí habla de las relaciones, ¿verdad? Inclusive dentro de casa con los hijos, pero nos está hablando de las relaciones que debemos tener con los siervos, o sea, personas que trabajan para nosotros o subordinados, si tú estás en una situación de líder, una situación de jefe, dentro de un trabajo, de una empresa, de una iglesia, no quiere decir que tratemos, que somos jefes, que somos líderes y vamos a tratar menos a las personas. No, no nos está diciendo eso que menospreciemos, ¿verdad? Pero sí hay una cierta línea que nosotros tenemos que cuidar. Y este versículo nos habla de eso. Ten cuidado. ¿Por qué? Porque si tú consientes de más, esta es la palabra mimar, lo que dice aquí la palabra, si tú mimas de más a un siervo, a un subordinado, a una persona que trabaja para ti, si lo consientes de más, al rato, al postrer, al futuro, se viene a convertir como un hijo. Y la posición del hijo, ¿cuál es? Pues tener derechos, ¿verdad? Tener derechos más propios. Dice, se puede venir a convertir hasta tu heredero. Y entonces cuando tú quieras ejercer alguna disciplina, alguna corrección a esta persona subordinada o una persona que trabaja para ti, a un siervo, como dice la palabra, no le va a gustar, no le va a gustar y va a reaccionar. Entonces tú vas a decir, ay, bueno, oye, ¿qué pasa? Si te he dado todo, te he consentido al 100%, pero pues por lo mismo, porque desde pequeño, o pongamos desde muchos años que ha estado contigo, le agarraste ese cariño y lo tratas como hijo y siempre ha sido de mi familia, pero el día en que tú quieras corregir, que ves algo mal en la persona y quieras llamarle la atención, pues no le va a gustar. ¿Verdad? Por un lado. Y por otro lado, dice la escritura, se viene a convertir como tu heredero, o sea, como tu hijo. ¿Por qué? Porque, y fíjense que yo conocí un caso así, en caso yo creo que ustedes han pasado por situaciones similares o que conozcan, que hay personas que tratan así desde pequeñitos. Conocí a unas personas en el rancho de mis suegros y que trataban como a su hijo, al hijo de uno de los vaqueros. Entonces, cuando crece, pues también se creían dueños, pues, de todo y querían hacer y deshacer a su antojo las cosas. Entonces, después es un poquito difícil, ¿verdad? Es un poquito difícil nosotros poder poner esos límites porque luego sale uno y dice la palabra, en el futuro salen consecuencias negativas. Entonces, por eso es que la palabra nos habla que tener ciertos límites, ¿verdad? Cuando nosotros vayamos a tener personas bajo nuestro cuidado, ¿verdad? Ser responsables en eso. Dice, buscar siempre un trato justo, sin tantísimos privilegios. ¿Para qué? Para evitar consecuencias negativas en el futuro. Aquí podemos tomar bien en cuenta cómo las acciones que tomamos en el presente pueden tener un impacto significativo en el futuro. Hay que ser prudentes. No estoy hablando de menospreciar, no estoy hablando de que eres menos y yo soy el jefe y yo soy el... No, pero hay que tener ciertos límites. ¿Para qué? Para evitarnos consecuencias en el futuro, ¿verdad? Entonces, está hablando del mimar demasiado, ¿verdad? Del consentir demasiado. Y por otro lado, como yo les decía, lo apliqué un poquito también a la disciplina con los hijos. ¿Qué tan importante es nosotros desde temprano aplicar la disciplina a los hijos, que aunque son hijos y les amamos y a veces consentimos de más y mimamos de más,
pero la palabra es bien claro y en uno de los proverbios lo hablamos, dice que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Por qué? Porque si no corregimos, si estamos siempre mimando, si estamos siempre dándole por su lado a nuestro hijo, cuando sea grande, pues cuando tú quieras ponerle límites, cuando tú quieras corregirlos, pues van a surgir las consecuencias graves, ¿verdad? De rebeldía. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y este versículo nos habla de eso, de las relaciones que tenemos que tener en cuenta en cómo tratar, ¿verdad? A las personas. Dice, el amor verdadero implica disciplina y corrección. Esta es una lección de la importancia de educar tanto a los hijos en disciplina, amor y de instruir, corregir y poner límites claros a los siervos, o sea, a los subordinados, a las personas que trabajan contigo, ¿verdad? De lo contrario, la falta de corrección o de límites o enseñanza puede llevar a actitudes rebeldes, desafiantes, problemáticas y a una dependencia improductiva en el futuro. En conclusión, este versículo nos enseña sobre la importancia de nuestro trato hacia los demás. Un trato justo en amor, pero con disciplina y guianza para que tengamos buenos resultados a largo plazo de estas acciones y no nos estemos lamentando en el futuro. Tremendo versículo, tremenda enseñanza, de verdad. Y bueno, vámonos al versículo 22. Después de aquí los 3 versículos que siguen, eh, van a estar relacionados igual un poquito con el comportamiento humano y las consecuencias. Comportamiento humano como qué, como la actitud del enojo, de la ira, del orgullo, de la soberbia. Tremendo, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver, verso 22. Dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Qué tremendo. O sea, la persona enojona. ¿Eres una persona enojona? Híjola, cuidado. Antes yo me enojaba más, ahorita no tan, no parece, pero sí como que a veces, ay, más cuando los hijos, ¿verdad? Te sacan las canas verdes en la edad pequeña. Ahorita ya no los tengo en casa y se extraña. Y hubiera dicho, ay, ¿para qué me enojaba tanto, no? De quererlos corregir. Pero bueno, es la ley de la vida. Muchas veces suceden esas situaciones en casa con los hijos. Pero bueno, tenemos que tener cuidado. La palabra es clara. Dice, el hombre iracundo levanta contiendas, o sea, el que se enoja va a estar siempre provocando a ira. ¿Cuántas veces aún en casa, cuando vemos algo mal y está todo tranquilo y ahí vamos, nosotras como mujeres somos de verdad que a veces tan imprudentes que queremos levantar pleito, ¿verdad? Por alguna cosita, y hasta nuestro esposo a veces nos dice, y ya, yo me acuerdo ahorita ya, gracias a Dios, pues no, pero muy cuando mis hijitos eran pequeños, hay veces quería uno, tener siempre la razón, ¿no? Y, y hay veces cometemos imprudencias y decimos, y le seguimos cuando puedes haber parado alguna conversación o alguna situación que haya sucedido y bueno, ya se habló y todo, pero al ratito lo sacas y quiere uno provocar pleitos. Entonces seamos sabios, más si tú tienes niños pequeños en casa o adolescentes, que es la edad difícil también. eh, Tengan mucha paciencia, mucha prudencia, controlen de verdad ese enojo, esa furia que a veces se siente, que como seres humanos a veces tenemos temperamentos, y un día vamos a tener ese curso de temperamentos. Pero es tan importante nosotros ponerlo en las manos de Dios para ir sosegando, ¿verdad? Esas reacciones. Dice, la ira a- tiende a ser destructiva, no solo para quien lo experimenta, sino para quienes los rodea. Las emociones descontroladas pueden llevarte a cometer pecado, creando divisiones y conflictos, ya que si se sale de control, provocará ofensas, por lo que necesitamos aprender a controlarla y más bien a dominarla.
¿Por qué? Porque más como mujeres queremos salirnos con la nuestra, ¿verdad? Tenemos que aprender a dominarla y a controlarla, apaciguar, porque si no, creamos conflictos, creamos divisiones, creamos un mal ambiente y no queremos nosotros eso para nuestra casa, porque para que se sane, para que se reestructure, cuesta. Y siempre queda un sentimiento, ya sea en el corazón del esposo o de los hijos. Seamos prudentes en nuestras reacciones, mis amadas, de verdad. Dice Proverbios 15:18, que el hombre iracundo promueve contiendas, pero el que tarda en airarse apacigua la rencilla. ¿Qué tan importante? Tener control, dominar nuestras reacciones, la ira, el enojo. A esto se le llama que vamos a ser pacificadora, ¿verdad? No promover más el pleito. Y en Santiago 1:20 dice, afirma que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y así les puedo ir mencionando otros versículos a través de la palabra de Dios que nos habla de la importancia de controlar el enojo, controlar la ira, porque no obra la justicia de Dios, no trae paz, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que ser promotoras de, de la paz, no de las contiendas. Vámonos al verso 23. Dice, la soberbia del hombre, otra actitud que viene relacionado. Dice, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Aquí vemos un contraste entre el orgullo y la humildad. El hombre, dice, la soberbia, el orgullo, siempre va a provocar un malestar en tu interior. ¿Sí? Dice, la soberbia del hombre le abate. Una persona orgullosa, soberbia, siempre va a traer conflicto en su interior. Siempre va a estar viendo el error del otro o lo mal que están las cosas. Va a tener envidias. Y una persona rencillosa, una persona soberbia u orgullosa, nunca va a estar en paz. Siempre va a estar pensando, teniendo cosas en sus cabezas y en su espíritu, y le roba la paz y siempre ve con ojos de menosprecio a los demás y eso trae soledad en su interior, aunque no lo crean, ¿verdad? Pero el contraste dice, el humilde de espíritu sustenta la honra. Y hay un proverbio, el Proverbio 16 dice que antes del quebrantamiento es la soberbia. Tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque de Dios nadie se burla, ¿verdad? Y la soberbia, el orgullo, no sé si ustedes saben, pero existe el enemigo, nuestro enemigo, el diablo. Y él era el principal adorador en el reino de los cielos junto con Dios. ¿Verdad? Y era por así decirlo, el príncipe de la alabanza y tenía en el cielo, pues, era un escogido de Dios. Y por orgullo, por la soberbia, por querer ser igual a Dios, porque dijo, bueno, era el niño mimado, ¿verdad? El ángel mimado. Entonces él, en su soberbia, quiso ser igual a Dios. Bueno, ¿por qué todos le dan mayor crédito a Dios? Si yo también soy alguien aquí, yo canto precioso, yo dirijo la alabanza, yo soy esto, y se enorgulleció su corazón, vino la soberbia, y ¿qué pasó? Fue destituido, fue arrojado, ¿verdad? ¿Y qué? Y es nuestro mayor enemigo que tenemos nosotros aquí en la tierra, ¿verdad? Él se encarga de destruirnos. Entró tanta soberbia, tanto orgullo en su corazón que no pudo soportarlo. Entonces es la persona más despreciable que existe en la tierra y es el que quiere que nosotros, los hijos de Dios, caigamos en sus trampas, ¿verdad?
¿Para qué? Para nosotros alejarnos de Dios, porque cuando entra la soberbia, el orgullo, hay una separación con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios es humilde, es bondadoso. Entonces, tenemos que tener cuidado, mis amadas. Esto no lo tenía yo en las notas, pero pues Dios me lo trajo ahorita al corazón y yo creo que es algo que debemos tener en cuenta. Tener cuidado con la soberbia y el orgullo de vanagloria. No estoy hablando un orgullo de satisfacción, sino el orgullo de la vanagloria, de la soberbia. Más bien, seamos como Jesús, ¿verdad? Cuando nos habla en Mateo, donde dice que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, ¿verdad? Seamos personas, como veíamos en el versículo anterior, pacificadoras, humildes, que Dios nos llene de su espíritu para ir moldeando y quitando esas cosas que no nos convienen, porque nos alejan de la presencia del Señor. Versículo 24 dice, el cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación. O sea, ¿qué es esto? Es el juramento. Y no dice nada. Déjame leerlo de la Biblia, el verso 24. Dice, el cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. ¿Qué es la imprecación? Es el juramento, el juramento que han hecho, pero no dice nada. ¿Por qué? Se vuelve cómplice de esa persona del ladrón, ¿verdad? Dice, esto es una advertencia contra la complicidad con el mal, específicamente al asociarse con alguien que comete delitos, que roba, persona que, que, que le gusta tomar lo ajeno, algo que no le pertenece o hace maniobras para sacar provecho. O sea, un ladrón, cuando una persona se asocia con ella o una persona que ve a otra persona que está cometiendo robos, que está haciendo mal, que está sacando provecho de la situación, ¿verdad? Si le encargan un asunto y tiene la posibilidad de sacar o de robar o de sacar un poquito, aunque sea, pues me lo merezco, ¿no? Y va haciendo eso. Y hay otra persona que lo ve y no habla y no se queda callado y se hace cómplice, pues es ahí donde nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? Este, nos volvemos, hay una complicidad y para eso vienen consecuencias. Compartir con un ladrón significa ser cómplice de sus delitos y acciones, lo cual lleva a la persona a poner en riesgo su propia alma. O sea, queda cautivo. Dice, no denunciar el mal, oír el juramento, darte cuenta del delito, del error y no decir nada implica una responsabilidad moral donde el silencio es visto como una complicidad. Nosotros tenemos que ser valientes o hablar directamente con la persona, oye, lo que estás haciendo no está bien, o hablar con las personas que sean necesarios para sacar a la luz eso, porque si no, pues uno se vuelve cómplice, ¿verdad? De estas cosas. Y si nosotros hemos caído o hemos tenido actitudes o acciones que hayamos caído o tentaciones que se presenten, mis amadas, porque somos humanos, en que digas, pues puedo sacar provecho de esto, pero si son cosas que no te pertenecen, tenemos que tener cuidado en eso, porque tenemos que ser justas en todo lo que hagamos. Aunque nadie te vea, el que te está viendo es Dios y Dios conoce tus acciones y las intenciones de tu corazón. Entonces, en todas tus acciones tienes que ser totalmente íntegra, totalmente recta en todas las cosas, ¿verdad? Porque si no, dice aquí que atrapa tu alma.
y tarde o temprano va a haber consecuencias, ¿verdad? Y luego nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucede? ¿Por qué le sucede esto a mi familia? Porque hay algo, hay acciones o actitudes que no corresponden a una rectitud, a la rectitud, a lo santo, ¿verdad? Dice, Efesios 5:11 nos dice que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien las reprendamos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que este tipo de acciones no vienen de parte de Dios, no vienen del cielo, dice, vienen de las tinieblas, viene del infierno, viene la tentación lanzando el dardo en nuestro enemigo. Quédate con un poquito, no pasa nada, te lo mereces. O agarra esto, mira qué bonito está, ¿verdad? Eh, Tengamos cuidado con eso, mis amados. Versículo 25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Dios será exaltado. El temor, ese es otro tema, pero muy extenso. Ya hemos hablado un poquito de ello, después podemos hablar más extensamente, pero en sí volvemos a remarcar, el temor esclaviza, el temor te atrapa, el temor te limita, el temor te hace perderte de muchas bendiciones. Tenemos nosotros que romper, si has estado viviendo en temor, necesitamos invertir tiempo en la presencia de Dios para ser quebrantados y romper esa cadena de temor y entrar en la confianza. Tú necesitas saber que, que tu vida depende de Dios, ¿verdad? Que la confianza de Dios es la que te va a liberar. No hay temor en Dios. Vivir con miedo a lo que, a la, a lo que las otras personas puedan hacerte o pensar de ti. Hay personas que viven atemorizadas. ¿Y qué pensará? ¿Y qué me van a hacer? Eh, y que todo el tiempo están pensando, ¿no? En el qué dirán o qué me va a pasar y qué pasa si esto. Y viven atemorizadas en el futuro. Estas personas se convierten en esclavas y no libres. Mi amada, si tú vives una situación así, rompe con ello. ¿Cómo? Pon en tu mente que Dios está a tu favor, ¿verdad? Pon tu confianza en el Señor. Rompe con esa situación. Tu vida depende de Dios, no del hombre, no de lo que ellos puedan pensar de ti, ¿verdad? Tu persona está escondida en las manos de Dios si tú se la has dedicado a Dios. Entonces, tu futuro depende de Dios. Rompe con esos temores de qué va a pasar. Quiero que memorices un salmo, te lo voy a dejar, Salmo 118:6. Dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Anótalo, por favor. Salmo 118:6. Si eres una persona temerosa que vive angustiada por el futuro, por el qué dirán las demás personas o qué me va a pasar, memorízate Salmo 118:6. Y cada que quiera venir ese temor, esa angustia, tú digas, Jehová, el poderoso de Israel, está conmigo. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. Él está conmigo, ¿verdad? Cuando una persona vive dominada por ese temor a su vida, al futuro, a los demás, te vuelves una persona limitada, restringida. ¿Y qué es lo que va a pasar, mi amada? Únicamente lo que va a pasar es que te va a generar ansiedad. Y vivir en una vida con ansiedad es
es muy fuerte, es muy tremendo, mi amada. Así que, y eso te genera inseguridad. Y bueno, vámonos al verso 26. Hay varios versículos más que en casa pueden leer. Isaías 51:12, se los dicto rapidito, si alguien los puede tomar y luego escribirlos en el chat. Isaías 51:12 y 13, Jeremías 17 del 5 al 8, Mateo 10, versículo 28. Léalos en casa. Tienes que entender que tu seguridad no proviene de la aprobación de los demás, sino de nuestra relación con un Dios que es digno de toda confianza. Amén. Verso 26. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Este versículo recalca que la justicia definitiva viene de Dios y no de los hombres, ¿verdad? Este, estás buscando justicia, estás buscando reconocimiento. Esto va a venir de parte de Dios, no de los hombres. El hombre es injusto muchas veces, a lo mejor no te van a reconocer pero si tú pones tu vida en manos de Dios, Él te va a exaltar cuando fuere el tiempo, dice la palabra. Muchas veces estamos buscando esa aprobación de las personas, ¿verdad? Es lo que se refiere a el versículo donde dice, muchos buscan el favor del príncipe. Estamos buscando la aprobación de los poderosos, de los jefes, de los líderes. Y muchas veces no viene. No te desanimes, o sea, tu confianza está en Dios y Dios es el que te va a exaltar y te va a levantar, ¿verdad? Proverbios 21:1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Me encanta este versículo, ¿verdad? El corazón del rey, el corazón de la persona está en las manos de Dios y a todo lo que él quiere lo inclina, ¿verdad? Él hace con nuestras vidas y aún con los príncipes, los poderosos, lo que Él quiere. Dios es soberano y Él va a ser siempre. Él está en control de todas las cosas. ¿Por qué suceden cosas? No nos las explicamos. ¿Por qué cometen guerras los príncipes de los Países Bajos, verdad? Que están ahorita o sea, no lo sabemos, pero Dios tiene el control de todo. Si ustedes están viendo noticias con las noticias de cómo está la guerra en Israel, está tremenda, pero ahí podemos ver la mano de Dios tremendamente, mis amadas. No sé si lo han visto, cómo se me fue, los de la guerra, los de Asiria, todos ah, musulmanes, bueno, los que están en guerra se me fue contra los israelitas, ahora que lanzaron sus misiles la semana pasada, cómo todos fueron interceptados y desviados y todas sus bombas caen en lugares donde no hay personas, no han dañado a ni un judío. O sea, esto es impresionante. Y cuando Israel envía sus bombas hacia ellos, destruye, da en el blanco total y destruye a todos a todos los malvados, ¿verdad? Como dice la escritura. Entonces hasta se están preguntando, ¿qué está pasando? ¿Por qué nosotros no podemos dar en el blanco, no podemos destruirle? Y ellos sí. ¿Y saben qué está pasando? Eh, eh, porque yo hice una pregunta de esto, le dije, qué pensarán? ¿Qué pensarán ellos? Perdón, les voy a tomar unos minutos más, de las 7, pero es importante que conozcamos. Y ellos dicen, ¿qué está pasando? ¿Y saben qué es lo que pasa en la mente de ellos? Está pasando en su mente que todos Israel, los judíos, han hecho pacto con el diablo. Muchos de los líderes islámicos están hablando de que Israel y todo su gobierno ha hecho pacto satánico y que todos los demonios son los que están ayudándole a desviar todas sus bombas, que ellos ya tienen, porque esto ya se trata de algo espiritual, que porque ellos no entienden cómo toda la cantidad de misiles que envían, miles al minuto,
para destruir a Israel y ninguno llega al blanco a destruir nada de lo que está en Israel ni ninguna persona. Caen en lugares asolados. Entonces ellos dicen, esto es algo espiritual. Ellos hicieron pacto con el diablo y sus demonios les están ayudando. Cuando no se dan cuenta que el poderoso de Israel es el que está a favor de su pueblo defendiéndolo. Y todo esto que estamos viendo hoy en día viene escrito en la palabra, ¿verdad? Que Dios iba a defender a su pueblo y que nada los tocaría para destruirlo. Mientras que Israel, cuando manda sus misiles y sus bombas, caen en el lugar estratégico que los islámicos habían preparado para tener su armamento y caen específicamente en esos lugares para destruirlos. Ahí podemos ver el respaldo y el cuidado de Dios. ¿Para qué? Para su pueblo. Y nosotras, mis amadas, somos parte de su pueblo. Si está haciendo Dios esto tan tremendo en lo natural, ¿qué no puede hacer con nuestra vida? De verdad que a mí me toca mucho. O sea, Él tiene cuidado de nosotras. ¿Por qué tener temor entonces? ¿Mm? Él, dice la Biblia, como orábamos hoy en la mañana, contempla toda la tierra. Él es omnipresente, omnipotente. ¿Cómo no va a tener cuidado de nosotras, de nuestra vida? Él sabe perfectamente por lo que estamos pasando. Hay que tener paciencia y esperar en Él. Él tiene sus tiempos para todas, para cada cosa. Tiene cuidado de nosotras y de nuestras familias. Mis amadas, de verdad. Verso 27 dice, abominaciones a los justos el hombre inicuo, y abominación es al limpio el de caminos rectos. Este último versículo destaca el conflicto inevitable entre la justicia y la maldad. Los justos y los malvados no pueden coexistir en armonía, pues sus valores son opuestos. Tienen naturalezas diferentes, lo cual crea antagonismo. Odia el camino recto porque ceden a sus acciones, mientras que los justos aborrecen la injusticia. Segunda de Corintios 6:14 dice ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Claramente nos dice la separación que debe existir entre los que seguimos a Dios y quienes rechazan su justicia. Prácticamente tengamos cuidado con quién nos juntamos, a quién estamos siguiendo, a quién estamos escuchando. Conclusión, estos versículos nos ofrecen una serie de principios sabios para guiar nuestras vidas. Evitemos la imprudencia al hablar, al aplicar la disciplina, controlar la ira y practicar la sencillez, la humildad. Mis amadas, Dios es bueno y Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Pues bueno, vamos a darle gracias al Señor. Pensé que les iba a robar más minutitos, pero terminamos a tiempo. Dios es bueno. Papá, te damos tantas gracias en esta mañana. Gracias por tu gran amor, tu gran misericordia, Señor, para con nosotros. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu enseñanza, Señor. Gracias por los consejos que nos das a través de tu palabra, Señor, para corregir nuestras vidas. Padre, para, Señor, estar alertas y tener cuidado a nuestras reacciones, a nuestras actitudes. Ayúdanos a ser prudentes, a ser mujeres entendidas en los tiempos. Padre, a controlar nuestros impulsos, a ser prudentes al hablar, a practicar la justicia, Señor, y a ser rectas en todo lo que hagamos. Padre, gracias por tu gran amor. Gracias, Padre, por tu presencia en nuestras vidas y por darnos esa seguridad, Señor, de que tú, Señor, estás al pendiente de nosotros y tienes cuidado de nosotros.
Padre, te amamos con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, por lo que haces en nuestra vida y en nuestra familia. Te invitamos, Señor, a que estés siempre y seas el que gobierne nuestra vida y toda nuestra casa. Bendice a nuestros hijos, Señor, en donde quiera que están. Bendice a tus hijos ahí donde están. Padre, en cualquier actividad, Señor, que ellos estén, desde el más pequeño hasta el más grande de nuestros hijos. Y asimismo a nuestro esposo, Señor. Sé tú, Señor, con nuestra familia. Y síguenos hablando, síguenos instruyendo. Recibe toda la gloria, Padre. Amén y amén.